Nació en Buenos Aires el 11 de septiembre de 1910 y falleció en su finca El Paraíso, en Cruz Chica, en la provincia de Córdoba, de la República Argentina, el 21 de abril de 1984. Fue escritor, biógrafo, crítico de arte y periodista. Los temas de Laínez no son, como sucede en Solá o en tantos otros, apologías del proletariado o denuncias sociales. Que nadie me pida que cuente sobre las masas obreras porque no tengo idea de lo que es eso, diría en cierta ocasión. Laínez habla sobre lo erudito y lo altivo, sobre lo decadente y lo profano, sobre la divinidad inherente en unos personajes nacidos para ser olvidados. Como nadie, álbum 14 con el tango, letra Mujica Laínez, música Lucio de Mare. ¿Por qué me obligó la vida de tu lado a desgarrarme y me ha llevado consigo de lugares a lugares? ¿Por qué te he visto de lejos como un recuerdo en el aire, como una bruma y acaso como un sueño inexplicable? Puedo decir que te quiero como nadie, como nadie, como nadie, Buenos Aires. Que salga un guapo y proteste con lo que le dé coraje para explicar que es tu dueño y él solo capaz de amarte. ¿Qué me importa si los años cruzarle hicieran los mares y perderte en la distancia de las extrañas ciudades? Te juro que no querría volver a ti, ni nadie, nadie como yo, mi Buenos Aires. Te he tenido y no te tuve, pero estás siempre en mi sangre y está latiendo en mis venas la tibieza de tus tardes. Tan dulce sos, dulce mía, que no sabría cantarte, y si lo ensayo será por esas cosas de los bailes, porque sabes que te quiero como nadie, como nadie, como nadie, Buenos Aires. Porque yo te guardo en mí con la tibieza de tus tardes, y vos sabés que es así, Buenos Aires, Buenos Aires. Los personajes de Laínez tienen algo en común: la constante búsqueda de la grandeza, heredada o no, artística, social, mitológica. Lo divino en un mundo que se desvanece sobre lo eterno, lo figurado y lo aristocrático, sobre la guerra entablada entre este ser humano que, desgraciadamente, está condenado a volver a nacer. Manuel Mujica Laínez, Manucho, es hijo de Manuel Mujica Farías y Lucía Laínez Varela, descendiente del fundador de Buenos Aires, Juan de Garay, del poeta Florencio Varela y de tantos otros. Laínez ama profundamente a Argentina, la ama desde dentro, la exporta y la trasciende. Laínez es, quizá, el más argentino de los escritores argentinos, tan internacionales siempre. Se recogen estas esencias en Los Porteños, obra que tuvo su póstuma continuación. Historia, una vez más, ensayo, novela, siempre. De niño se educó durante 2 años en París. Su primera novela, Luis XVII, fue dedicada a su padre y escrita en francés. Terminó su educación en el Colegio Nacional de San Isidro. En 1928 ingresó en la Facultad de Derecho, que 2 años después abandonó. Contrajo matrimonio en 1936 con Ana de Alvear Ortiz Basualdo. Tendrá 3 hijos: Diego, Ana y Manuel.
punto de jubilarse como crítico de arte y columnista en el diario La Nación, compró una quinta en las sierras de Córdoba, en la que a menudo escapaba de los compromisos de Buenos Aires en pos de tranquilidad para escribir. Al fin, en 1969, el escritor y su familia se trasladaron a la zona de Cruz Chica, en La Cumbre, Córdoba, a una antigua casona de estilo colonial español rodeada por un importante parque, El Paraíso. En 1936 publicó Glosas Castellanas, una serie de ensayos, la mayoría de los cuales se centra en el Quijote. 2 años después publicó Don Galás de Buenos Aires. Le siguen las biografías de su antepasado, Miguel Cané, padre, en 1942, más la de Hilario Ascasube en 1943 y de Estanislao del Campo en 1947. En 1949 publicó un libro de cuentos, Aquí vivieron, en torno a una quinta de San Isidro. Manucho es un apasionado de la biografía, de la historia, del arte. Ya en su primer libro de cuentos, Aquí vivieron, mezcla lo real y lo fantástico. Volverá a hacerlo, volverá a sus temas nunca terminados. Describe, cita, enriquece, inventa y se ciñe a lo real para superarlo. Narra y ensaya, refleja, se reencarna. No pertenece a los derivados del realismo mágico. Laínez bebe y enriquece a todos ellos. Es una prosa culta, amanerada a veces, retruécanos y giros, repeticiones constantes. Es el ritmo de un tango, reencarnaciones y muertes, historia transmutada. El escarabajo narra la historia inventada, real. En esta novela histórica, el escarabajo trata de un anillo egipcio que es, a la vez, el narrador de la historia de todos sus poseedores, desde la reina Nefertari hasta una millonaria estadounidense, pasando por la mano de uno de los asesinos de Julio César o la de Miguel Ángel, entre otros. Misteriosa Buenos Aires se ambientó también en la capital de Argentina y su historia desde la fundación, en la que mezcla personajes típicos ficticios con hechos y personajes reales. Le siguió una serie de libros sobre la sociedad porteña de su época, con un tinte que algunos consideraron decadente. Los ídolos, la casa, los viajeros, invitados en el paraíso. Bomarzo es la historia del noble italiano Pier Francesco Orsini. Es jorobado, cruel, bisexual, diletante, amigo de la magia y, sobre todo, noble. Mujica Laínez compone así, valiéndose de este elaborado personaje, un complejo fresco de ese período oscuro de la humanidad llamado Edad Media, incluyendo anacronismos, falsos testimonios. Por Bomarzo desfilan Miguel Ángel, Benvenuto Cellini, Cervantes, Carlos V y demás personajes históricos que han dado a la obra el nada claro epíteto de novela histórica. Bomarzo es mucho más que una novela histórica. Los personajes reales dan credibilidad a la historia, si bien es cierto que en ocasiones no ayudan excesivamente a la trama,
pero no podemos acusar al esteta que fue Mujica Lainez de ser algo parecido a su espejo. La obra ha dado argumento a una ópera premiada y reconocida en el mundo con música de Alberto Ginastera y cuyo libreto compuso el mismo Mujica Lainez. Se estrenó en Washington en 1976 y fue prohibida por la dictadura argentina. El Unicornio fue ambientada en la Edad Media francesa de los trovadores. Su protagonista es el hada Melusina, víctima de una maldición que le da todos los sábados cuerpo de serpiente y alas de murciélago. Testigo de los avatares de la época de las cruzadas, sigue las peripecias de su prole de Lusignan hasta la toma de Jerusalén por Saladino. Ya en la cumbre, Córdoba, escribió Cecil, El laberinto, otra novela histórica protagonizada por Ginés de Silva, el chico que en la parte inferior del cuadro El entierro del conde de Orgaz del Greco sostiene un cirio encendido, mira al espectador y presenta la escena. Según algunos autores, era Juan Manuel, el hijo del Greco. Esta novela muestra la España en tiempos de Felipe II, su esplendor y su miseria, antes de que el protagonista partiera hacia América. Otros libros son El viaje de los 7 demonios, Sergio, Los cisnes, El brazalete, El gran teatro y un novelista en el Museo del Prado. Sus libros han sido traducidos a más de 15 idiomas. Desde julio de 1987, la casa de Manuel Mujica Lainez se ofrece al visitante tal como estaba en vida del escritor, merced a la donación que hiciera del inmueble su mujer, Ana de Alvear. En su interior se encuentran acumulados los testimonios de una larga permanencia en el mundo, coleccionados con gracia y sabiduría. Los objetos personales del escritor, entre los cuales se encuentran su sombrero, bastones, monóculo y el famoso anillo del escarabajo. Sus muebles, obras de arte como pinturas de Soldi, Victorica y Basaldúa, esculturas de Fioravanti, Juan Zorrillas de San Martín, Urrutia y Paul Trubowski, una magnífica biblioteca de unos 15.000 volúmenes y el escritorio donde él escribía. Además, las máscaras que fueron utilizadas por Mujica Lainez en distintos bailes de disfraces organizados en el Paraíso. Cabe destacar los retratos, muebles y objetos de sus antecesores que atañen a la historia del país, de su política, de su literatura.
Reconocimientos. Electo miembro de la Academia Argentina de Letras en 1956. Electo miembro de la Academia de Bellas Artes 1959. Premios. Gran Premio de Honor de la SADE en 1955 a su novela La Casa. Premio Nacional de Literatura en 1963 por su novela Bomarzo. La Legión de Honor del Gobierno de Francia en 1982. Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, nombrado a pocas semanas de su muerte en 1984. Escribió sus apellidos sin acentos y así publicó todos sus libros.